Muchas gracias al doctor José Luis, muchas gracias a la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a los coordinadores de este curso por hacerme esta amable invitación a participar con un tema que personalmente tengo varios años ya dedicándome a esto y me da gusto que lo traigan al curso, porque más allá de la situación de la enterocolitis eosinofílica que todos relacionamos con la presencia ya sea de infecciones parasitarias, bacterianas o con el efecto de algún medicamento, veremos que cada vez esto empieza a tener un poco más de relevancia en otro sentido. Vamos a hablar un poco acerca de los eosinófilos para ver la importancia que tienen dentro de la inmunología intestinal. Los dos grandes factores de trabajo de un eosinófilo son la defensa del huésped y la regulación inmunológica por sí misma. Se encargan de presentar los antígenos a la mucosa intestinal, liberan citocinas que facilitan la inflamación, activan también a los mastocitos y favorecen la tolerancia inmunológica. Si recordamos, en la médula ósea ocurre la maduración a partir de las células madre de los eosinófilos, los cuales después pasan al torrente sanguíneo y mediante la participación de la interleucina 5 van a favorecer su llegada a donde se producen las eotaxinas, sobre todo de tipo 1, para después migrar a través de los vasos sanguíneos a los 4 órganos o tejidos donde más eosinófilos vamos a encontrar, que son el tubo digestivo, las mamas, el timo y el útero. ¿Qué es lo que hacen los eosinófilos? Estimulan ya sea daño tisular o bien son estimulados también por infecciones, por alergenos o por tumores. Lo que los eosinófilos una vez estimulados hacen es secretar diferentes gránulos a través de esta secreción de diferentes participaciones como gránulos citotóxicos, citocinas en sí mismas, quimiosinas que van a atraer células blancas de otros lugares, mediadores lípidos y neuromediadores. Y específicamente hablando del MVP, que va a participar es un factor que va a estimular a los mastocitos y como ustedes saben la degranulación de mastocitos puede ayudar mucho a la participación inflamatoria. Sin embargo, parte también de la labor de los eosinófilos es la presentación de los antígenos con los linfocitos para que una vez que están comunicados y se presentan estos antígenos vaya a haber la producción o la diferenciación de los linfocitos que son naturales en los linfocitos de diferentes familias que todos conocemos. Los antecedentes de la enterocolitis eosinofílica como tal vienen desde el año de 1937 cuando se describe por primera vez la infiltración en el tubo digestivo de los eosinófilos. Sin embargo, es hasta 1990 cuando el doctor Talley dice que la presencia de estos eosinófilos, tanto en las capas mucosa como muscular, debe ser un diagnóstico diferencial en presencia de síntomas que no se pueden explicar. Es la primera vez que se le asocia a estos eosinófilos con la presencia de enfermedad específica. Entonces sabemos que se encuentran más en los tejidos que en la sangre periférica y que el tracto gastrointestinal es un sitio primario para que estos eosinófilos residan ahí. Se encuentran en pequeñas cantidades en todo el tubo digestivo, excepto en el esófago, de ahí la importancia de que cuando hablamos de esofagitis eosinofílica hablamos de una entidad totalmente patológica y muy particular. La eosinofilia gastrointestinal se divide en 3 grandes grupos. Voy a empezar por la eosinofilia secundaria, que es secundaria precisamente a la participación de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, a la presencia de parásitos o incluso de algún tipo de neoplasias. Algo que es mucho menos frecuente es la presencia de síndromes hipereosinofílicos y vamos a hablar en este tema específicamente en esta plática de la eosinofilia primaria. ¿Qué es esto del EHIT? Son el acrónimo en inglés de los desórdenes gastrointestinales asociados a eosinófilos. Nosotros podríamos traducirlo como enfermedades gastrointestinales asociadas a eosinófilos. Y este es un grupo de alteraciones específicas del aparato digestivo que se caracterizan por un depósito anormal en el número y en la situación, porque son intraepiteliales, en uno o más segmentos del tubo digestivo en ausencia de alguna causa conocida de eosinofilia. Se clasifican en estos 4 grupos de enfermedades, obviamente dependiendo del órgano: esofagitis eosinofílica, gastritis eosinofílica, enteritis, donde entra también la duodenitis eosinofílica y la colitis eosinofílica. Para propósitos de esta plática, la esofagitis eosinofílica, por ser una patología totalmente diferente, tanto en fisiopatología como en tratamiento, no será tratada, y vamos a enfocarnos del estómago hacia abajo. Gastritis eosinofílica
tiene diferentes presentaciones clínicas, aunque el 60% de ellas afecta solamente a la mucosa. 30% de los casos puede afectar tanto mucosa como la muscular y solamente puede afectar el grosor completo del estómago en un 10%. Dependiendo de cuál sea la presentación o la afectación de la capa del tubo digestivo, es el tipo de síntoma que va a dar. Y entonces cuando afecta la mucosa generalmente va a haber erosiones, ulceraciones que incluso pueden llegar a sangrar o también algún tipo de mala absorción. Cuando ya afecta muscular y serosa, que ya la inflamación es bastante más profunda, puede haber datos de obstrucción intestinal, dolor abdominal, intususcepción e incluso obstrucción de salida en el estómago. La apariencia endoscópica de la gastritis eosinofílica es muy inespecífica y puede mostrar a veces solamente eritema o erosiones o incluso ulceraciones que pueden ser compartidas con cualquier otra patología. ¿Qué hay con respecto a la enteritis y duodenitis eosinofílica? La epidemiología de la gastroenteritis eosinofílica como tal se presenta desde la infancia hasta la 7ª década de la vida, teniendo su pico más alto aproximadamente entre la 3ª y 5ª. Es ligeramente más frecuente en varones y la incidencia exacta no se conoce. Desde los primeros reportes de Kaiser en el 37 se han descrito menos de 300 casos en la literatura. Tenemos ahí los estudios que más casos han reportado. Hay un estudio coreano que prácticamente en 33 años encontró 31 casos nuevos, en la India en 10 años 7 casos, en China en 2003 fueron 15 pacientes, 2 niños. Nosotros en un lapso aproximadamente de 9 años encontramos en pacientes que tenían dispepsia de difícil control 29 casos de duodenitis eosinofílica. Si nosotros vemos en esta microfotografía electrónica una mucosa duodenal normal, siempre están ocupados por células, tenemos ahí abajo en el cuadro qué porcentaje de células plasmáticas, linfocitos o eosinófilos se pueden encontrar en una mucosa celular normal. Comparativamente con esta fotografía en donde se ve una mucosa duodenal inflamada y vean ustedes cómo la estructura en general del duodeno se pierde y cómo toda la participación de las células y de las linfocinas y citocinas prácticamente alteran la estructura de todos estos, de esta mucosa intestinal. Normalmente se pueden encontrar un número de 5.75 eosinófilos en el duodeno, hasta casi 11 linfocitos, y solamente se consideran como anormales en el caso de los linfocitos cuando hay una cuenta de 30 o más linfocitos intraepiteliales por campo seco fuerte. Eosinófilo se considera que a partir de 20 ya pueden ser considerados como anormales. ¿Cuáles son las generalidades de la enteritis microscópica? Es una categoría diagnóstica que apenas se describe en el 2009, tiene pocos años. Clínicamente se asocia más a mala absorción sintomática o a deficiencia de micronutrientes. Incluso se utiliza para clasificarla la misma clasificación que se utiliza para la enfermedad celíaca y para otras alteraciones intestinales, que es la clasificación de Marsh, y que generalmente va en grados del 0 al 2. Se asocia precisamente con enfermedades de este tipo, celíacas, enfermedad inflamatoria intestinal, intolerancia no celíaca al gluten y la participación de antiinflamatorios no esteroideos. El tratamiento de estas generalmente debe ser etiológico, aunque la inflamación como tal a veces tiene que participar también algún otro tipo de medicamento como esteroides y que hablaremos al final de la plática al respecto de ellos. ¿Qué hay con la colitis microscópica? Esta es una causa común de diarrea crónica, entre el 10 y el 20% de los adultos, sobre todo de los adultos mayores. En Suecia, España e Islandia en conjunto, este es un trabajo multicéntrico, se estableció una incidencia de 1 hasta 5 casos por cada 100,000 personas año. En el condado de Olmsted, el famoso condado que los pobres habitantes los utilizan para todo, se vio que realmente está existiendo un aumento en la incidencia de los casos porque en el periodo de 1985 al 2001 solamente se habían reportado 5 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que en el 2001 y a partir de entonces se ha visto que ha tenido prácticamente un aumento de 4 veces el número de casos. Afecta más frecuentemente a mujeres entre 50 y 60 años y aunque la etiología es desconocida, hay algunas asociaciones fuertes como trastornos autoinmunes, con el uso de tabaco y con el uso también de algunos medicamentos, entre los que se encuentran también los inhibidores de la bomba de protones. Las posibles presentaciones clínicas de una colitis eosinofílica puede ser desde dolor abdominal,
pérdida de peso y diarrea, que es probablemente lo que nos debe hacer sospechar más, la colitis microscópica, hasta datos de mala absorción, enteropatía perdedora de proteínas, obstrucción intestinal, engrosamiento colónico y en casos más graves, cuando ya llegan a la serosa, hasta ascitis eosinofílica y perforación colónica. El diagnóstico diferencial obviamente debe ser con las colitis parasitarias, con la gastroenteritis eosinofílica como tal, pero pues es parte del mismo complejo, el síndrome hipereosinofílico, la enfermedad inflamatoria intestinal, la producida por algunos medicamentos, el trasplante de médula ósea, la colitis por radiación, sobre todo a nivel de recto y sigmoides, y algunas otras, presencia de eosinófilos, como puede ser en los casos de vasculitis o en la enfermedad de Churg-Strauss. La colonoscopía frecuentemente se considera y se reporta como normal, y el endoscopista, cuando ve un epitelio que considera normal, generalmente no le toma biopsias. Y esta yo creo que es la conducta que más debemos de cambiar. Si ya estamos haciendo un estudio endoscópico para descartar patología orgánica en pacientes que no responden, aunque veamos los epitelios normales, tenemos que tomar biopsias, ya sea en el duodeno, en el yeyuno o en el colon. ¿Dónde tomarlo? Es algo que todavía está en estudio, y aunque se describe que es mejor tomarlo del lado derecho al lado izquierdo, ya hay reportes en donde sí hay sitios específicos a donde dirigir las biopsias para lograr un mayor índice diagnóstico en estos pacientes. Lo que se ha visto también es que los pacientes que tienen este tipo de problemas, sobre todo la colitis, sí comparten antígenos de histocompatibilidad de tipo DR3 y DQ2, y acuérdense ustedes que enfermedad celíaca comparte el DQ2 y el DQ8 como parte muy patognomónica de esta enfermedad, y los tratamientos de estas colitis y de las otras enfermedades se basan sobre todo en esteroides, en ácido 5-aminosalicílico, en colestiramina y en sales de bismuto. Aunque parece ser que la budesonida es la que tiene mejor respuesta, la recaída se ha reportado hasta en el 82% de los casos. Y hablando de tratamiento, hay que tomar en cuenta diferentes aspectos en todo lo que es el complejo de las enfermedades eosinofílicas del aparato digestivo. Para empezar, no hay medicamentos aprobados para estas enfermedades, ni por la FDA, ni por la EMA, y tampoco en los países de América Latina. La mayoría de los tratamientos se basan entonces en estudios observacionales, en reporte de casos y sobre todo en población pediátrica, que es donde más se ven en porcentaje este tipo de pacientes. En términos generales, el tratamiento se puede agrupar de esta manera, no necesariamente en ese orden, pero es como normalmente se suele hacer, que son restricciones en la dieta, medidas misceláneas, esteroides, estabilizadores de membrana e incluso el uso de anticuerpos monoclonales, y les voy a presentar algunos trabajos al respecto. Las dietas de eliminación son las que más frecuentemente se utilizan. Siempre se debe de empezar con los 6 grupos de alimentos más alergénicos que tienen ahí: la leche, la soya, el huevo, el trigo, las nueces y cacahuates y los pescados y ostras. Sin embargo, no hay estudios aleatorios y controlados sobre estas intervenciones, y realmente los exámenes convencionales para alergia no siempre van a predecir la respuesta. El hecho de que un paciente tenga eosinofilia periférica, en sangre periférica, no necesariamente traduce que el paciente va a tener un problema eosinofílico en el aparato digestivo. De hecho, casi nunca se ve así. El agente causal se puede identificar al reintroducirlo en la dieta. Varias series de casos van a reportar que con esta estrategia va a haber una mejoría clínica. Sin embargo, a pesar de que pueda haber una mejoría clínica, cuando se toman biopsias de control, la mejoría histológica no llega ni a 1 de 5 casos. Y a pesar de que se lleve de manera estricta a los pacientes, aún a pesar de esto pueden tener síntomas agregados. Algo que ha funcionado muy bien, tanto en la sintomatología como en la recuperación histológica de estos pacientes, es el uso de dietas elementales, sobre todo a base de aminoácidos artificiales que no generen alergia de ningún tipo. Sin embargo, prácticamente el paciente ya no debe comer nada, es como si fuera un astronauta en la estación espacial. Es muy cara, sabe muy desagradable y afecta la convivencia social. Entonces, por eso estas dietas, aunque son muy efectivas, prácticamente en la práctica clínica no se siguen. ¿Qué hay con respecto a inmunoterapia? Si se llegara a confirmar la presencia de una alergia alimentaria, se debe rehabilitar obviamente de primera instancia el sistema inmunointestinal, y aunque se ha visto que la inmunoterapia va a disminuir la acción de la inmunoglobulina E, muy relacionada a las alergias, se desconoce realmente la eficacia de la inmunoterapia en estos padecimientos. El uso de macrólidos, específicamente claritromicina y eritromicina, que bloquean el efecto directo de la interleucina 5, se ha visto que tienen efecto potente a nivel inflamatorio cuando bloquean las citocinas producidas por las familias de los linfocitos activados de tipo TH1 y TH2. Sin embargo,
la evidencia del uso de macrólidos en este tipo de padecimientos es muy limitada. ¿Qué hay con glucocorticoides? Ya sabemos mucho de los glucocorticoides, los usamos incluso para tratar de favorecer el voto acerca de algún partido, pero realmente en estos padecimientos lo que se ha visto es que pueden ser utilizados ya sea en forma tópica o sistémica, y que los sistémicos se deben utilizar más en las fases agudas y los tópicos para mantener al paciente. La mejoría clínica suele verse de manera rápida y puede ser mantenida siempre y cuando se mantenga una dosis de glucocorticoides. Sin embargo, esto a largo plazo puede resultar en deterioro del paciente. ¿Qué hay con respecto de estabilizadores de membrana? Tanto ketotifeno como cromoglicato de sodio han demostrado que en algunos eventos alérgicos pueden ser muy útiles. Sin embargo, a pesar de que se utilicen por largo tiempo y que se utilicen de manera combinada, no han demostrado realmente eficacia en estos pacientes que tienen trastornos eosinofílicos en el aparato digestivo. Montelukast, que incluso se ha utilizado también mucho para esofagitis eosinofílica, el problema es que aunque tienen un buen efecto para inhibir a los leucotrienos, bloquea también el reclutamiento y la quimiotaxis de los eosinófilos. Sin embargo, no se ha demostrado eficacia en todos los estudios que se han hecho y todos los estudios han sido más de casos y controles que estudios bien controlados. ¿Qué hay con respecto a anticuerpos monoclonales? Se ha aprobado el mepolizumab para bloquear el efecto de interleucina 5, que como ya vimos favorece mucho la migración de los eosinófilos, y aunque está aprobado en Estados Unidos por la FDA, para uso en pacientes con asma eosinofílica severa, se desconoce si puedan ser útiles en estos pacientes. Lo que sí se ha aprobado es el omalizumab. Hay un estudio con 9 pacientes que tenían este trastorno eosinofílico en el aparato digestivo, que se trataron con 8 dosis cada 2 semanas, y disminuyeron tanto los síntomas como el dolor, náusea y distensión, y disminuyeron los eosinófilos tanto en la sangre periférica como en el intestino. Y aunque el autor de este trabajo dice que fue bien tolerado y no tuvo eventos adversos, creo yo que es demasiado aventurado tratar de decir que los anticuerpos monoclonales pudieran ser la solución en estos casos. Para concluir, no toda la eosinofilia periférica y no toda la eosinofilia o la presencia de eosinófilos en el aparato digestivo debe estar siempre relacionada a algún tipo de infección específicamente parasitaria, que es lo que más hacemos en nuestro país. Hay que recordar que existen un grupo de alteraciones que aunque se presentan en una incidencia baja, en general al resto de los síntomas del aparato digestivo, pueden explicar aquellos casos en donde los pacientes tengan una pobre respuesta a los medicamentos que normalmente se utilizan, ya sea para dispepsia o bien para síndrome de intestino irritable. Debemos recordar de que existen diferentes presentaciones y que estas deben tratar de agruparse dependiendo del órgano en donde van a estar presentes, y que los tratamientos que actualmente tenemos para ellos son restricciones en la dieta, misceláneos, esteroides, y aunque los estabilizadores de membrana y los anticuerpos monoclonales han estado empezando a utilizarse, todavía no hay una recomendación para hacerlo. Probablemente el uso de esteroides, específicamente de la budesonida en su presentación oral, sea ahorita la mejor manera de tratar a este tipo de padecimientos. Muchas gracias por su atención.